Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición podernos encontrar de nuevo por este medio para seguir compartiendo de las maravillas de nuestro Dios y Padre. En esta noche vamos a compartir acerca de los regalos de la paternidad de Dios, que los encontramos en el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Pero antes de ello, vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú has sido bueno, Señor, eres bueno y seguirás siendo bueno con cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tus regalos abarcan todas las áreas de nuestra vida, Señor, y son por gracia, por tu amor para con cada uno de nosotros y por tu cuidado amoroso como Padre perfecto que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, y gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna y pudiéramos disfrutar plenamente de los regalos, de las riquezas de tu gracia para con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Padre, no solamente te damos gracias por el regalo de tu Hijo Jesucristo a nuestras vidas, sino también, Señor, por el regalo de tu Espíritu Santo, que lo has enviado a morar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, Señor, para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida y nos ayude, Señor, a vivir esa vida abundante, esa vida plena que tenemos en ti, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, rompiendo con toda mentira, argumento y razonamiento falso que aún haya en nosotros que nos esté impidiendo conocerte plenamente a ti como Padre y también obedecer la palabra y vivir esas vidas abundantes que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad, que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca mucho fruto para la gloria tuya y para bendición nuestra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo viernes lleno de bendiciones y lleno de cumplimientos del Padre en la vida de cada uno de nosotros a través de sus múltiples bendiciones y las múltiples riquezas de su gracia para con cada uno de nosotros. En esta noche vamos a compartir acerca del pasaje de Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14, un pasaje que para mí está muy cerca de mi corazón, es prácticamente, yo le llamo una oda a la gracia del Señor para con cada uno de nosotros y que contiene una enseñanza impresionante cuando la comenzamos a ver versículo por versículo y la unimos con todo lo que la Biblia nos enseña a lo largo y a lo ancho de ella en cuanto a esas riquezas de la gloria de su herencia en cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1 lo vamos a leer de corrido y después, como lo hacemos siempre, vamos a ir escudriñando cada uno de los versículos. Efesios 1:3 comienza diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo primero que podemos observar a lo largo de todo este pasaje, que se trata de que todo lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros como sus hijos, todos los regalos de su multiforme gracia, son precisamente por gracia. Nada por merecimiento nuestro. No, en este pasaje no se menciona absolutamente nada de que nosotros hubiéramos merecido cada una de esas cosas que Él hizo por nosotros y que las hace todo el tiempo. Todo es por Él y nada por nosotros. Todas son riquezas de su gracia derramadas en nosotros por amor, para alabanza de la gloria de su gracia. Una vez dicho esto, vamos a iniciar viendo cada uno de estos versículos. Solo una observación adicional. Este pasaje se encuentra en un contexto más amplio, que es el de Efesios 1:3 al 2:15, que nos enseña los para qué de Dios, de su gracia, para con nosotros y para los que el Padre nos ha equipado con su Espíritu Santo y la nueva naturaleza para que podamos andar en ellos, vivir en ellos, disfrutar de ello plenamente. Y esos para qué, por ejemplo, en Efesios 1:4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Efesios 1:5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. En Efesios 1, versículos 12 y 14, para alabanza de su gloria. En Efesios 1:17, para darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Efesios 1:18, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Efesios 1:19, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En Efesios 2:6, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. En Efesios 2:9, para que nadie se gloríe en su presencia. Efesios 2:10, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Efesios 2:15, para crear en sí mismo de los dos pueblos, Israel y los gentiles, uno solo y nuevo hombre, o sea, el Israel espiritual. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La idea original que se nos puede venir en cuanto leemos este pasaje es que solo se trata de bendiciones espirituales, pero en realidad se trata de todas las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida, para todas las circunstancias, para todos los momentos. ¿Por qué razón? Porque toda bendición espiritual implica, primero que nada, todas las bendiciones que necesitemos en nuestra vida terrenal y en la vida eterna, no solo aquí en la tierra, también en la vida eterna. ¿Y por qué razón? Porque lo que se ve, ¿por qué razón dice bendiciones espirituales? Por una sencilla razón. En Hebreos capítulo 11, versículo número 3, la palabra de Dios dice que todo lo que se ve, o sea, todo lo terrenal, todo lo natural, digamos, es hecho de lo que no se ve. Lo espiritual determina lo natural, lo espiritual trae a existencia lo que después vemos nosotros con nuestros ojos naturales. Esas bendiciones vienen a nuestra vida cuando estamos en Cristo, es decir, en la obediencia a Él, permaneciendo en Él, en su palabra. Las bendiciones ya están,
Todas las bendiciones de Dios para nuestras vidas ya están. Va a depender que nosotros vivamos esas bendiciones de nuestra obediencia a la palabra, de que sigamos lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al estilo de vida que debemos vivir. La obediencia no es una obra. La obediencia es una conveniencia de nosotros, la obediencia es un camino y la obediencia es lo natural de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Así como cuando estábamos en la naturaleza pecadora, lo natural era que pecáramos. Cuando estamos en Cristo recibimos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza lo que requiere para desarrollarse es la obediencia. La obediencia es un camino, por lo tanto la obediencia no puede ser considerada como una obra, ni nosotros podemos decirle al Señor que nos bendiga por la obediencia. La obediencia es nuestra conveniencia. Dios sigue siendo Dios aun cuando usted y yo no obedezcamos. Dios sigue siendo Dios aun cuando la gran mayoría del mundo no obedece, cuando la gran mayoría del mundo no cree en Él. Dios sigue siendo Dios. El problema no es de Dios. El problema de la obediencia nos implica a nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos dos caminos. Un camino que es el camino de la obediencia, que está lleno de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, y el camino de la desobediencia está lleno de consecuencias de corrupción, porque el que siembra para la carne, y la desobediencia es parte de la carne, va a cosechar corrupción. Entonces la obediencia es un camino que nos conviene a nosotros seguir y no es un camino por el cual nosotros debamos ser premiados, porque el beneficio de la obediencia es nuestra conveniencia. Una vez dicho esto, toda bendición también implica toda necesidad y todo equipamiento y habilitación para que nos vaya bien en la vida, en todos los aspectos y circunstancias. Nosotros, lo expliqué en alguna otra oportunidad, nosotros tenemos un concepto equivocado de bendición y nosotros vemos como bendición solo lo que es natural o las cosas que tenemos en la vida, pero la bendición realmente se traduce o viene de la palabra veraca, y la palabra veraca significa la habilitación para que nos vaya bien en la vida. Esto quiere decir, de acuerdo a lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que toda bendición, toda habilitación que nosotros necesitamos para que nos vaya bien en la vida ya nos fue concedida. Lo único que necesitamos es caminar en esa habilitación, y caminamos en esa habilitación por la obediencia a la palabra de Dios. O sea, usted y yo estamos total y completamente equipados por el Padre para que nos vaya bien en la vida. Va a ser el resultado de nuestras decisiones que nos vaya bien o que nos vaya bien o que nos vaya mal. Nos va a ir bien si obedecemos, nos irá mal si desobedecemos. Por eso decía yo que la obediencia es nuestra conveniencia, no es una obra, es un camino, y es un camino para el cual estamos habilitados para recorrerlo, y es un camino que nos conviene porque es el camino en el cual vamos a encontrar todas las bendiciones que Dios ya ha derramado para cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos y en todos los momentos de nuestra vida. Sigamos entonces ahora al versículo número 4 de Efesios. Efesios 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, aquí se completa lo que dije en el versículo 3, que estoy habilitado, usted y yo estamos habilitados para vivir vidas santas y sin mancha delante del Señor. Tenemos todo lo que necesitamos: una nueva naturaleza, el poder del Espíritu Santo, la dirección de la palabra, la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la enseñanza, la guianza, la consolación, la defensa
del Espíritu Santo para que podamos caminar como personas santas y sin mancha delante de Él. Si no lo hacemos, no es por causa ni del diablo ni por causa de que Dios no nos haya bendecido para ser santos y sin mancha, sino por cuestión de que estamos tomando malas decisiones en la vida, y esas malas decisiones son decisiones que estamos tomando en la carne, buscando nuestra autocomplacencia, nuestra autogratificación o nuestra autoexaltación por caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. El camino es lo que decía hace un rato, el camino de la obediencia es el camino de la vida, el camino de la bendición, y ese camino ya el Señor lo determinó para usted y para mí. Pero hay otro camino al cual nuestra carne nos quiere llevar. Por eso nuestro peor enemigo no es el diablo, sino es nuestro ego falso, nuestro falso yo, nuestro ego, que nos quiere llevar por sus propios caminos, apartándonos del camino de la voluntad de Dios. Y notemos algo hermoso aquí en Efesios 1:4, dice que Él nos escogió, y la escogencia implica que nos escogió a nosotros por sobre otros, y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no porque ya hubiéramos hecho algo bueno o no porque fuéramos a hacer algo bueno, porque en realidad no lo hice, nuestra vida no lo hizo, en nuestra vida no hicimos nada bueno antes de conocer a Cristo, y lo que hemos hecho de bueno en Cristo es porque nuestra nueva naturaleza hace lo bueno. Por eso dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, la obediencia es algo que ya Dios nos dio en nuestra nueva naturaleza, y en la cual nosotros deberíamos caminar cada día. Si no caminamos en eso, es resultado de nuestras malas elecciones. En el Señor ya somos santos y sin mancha. Posicionalmente ya tenemos esa santidad y esa no mancha, pero nuestra vida terrenal necesita acoplarse a lo que ya somos posicionalmente en Él, es decir, tomar las decisiones que nos lleven a vivir esa vida santa y sin mancha delante de Él. Y eso es por la obediencia voluntaria, no es por una obediencia, digamos, mecánica. No somos títeres en las manos del Señor. Somos sus hijos, y como hijos Él quiere que nosotros vayamos desarrollando esa voluntad de vivir como personas santas y sin mancha, de la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo. Y para ello nos da su Espíritu Santo para que nosotros lo podamos lograr. En Efesios capítulo 1, veamos tres regalos que ya tenemos de acuerdo a estos pasajes. En Efesios 1:3 nos dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso significa tenemos la habilitación de parte del Señor para que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. El segundo regalo lo encontramos en Efesios 1:4, que es la elección. Él nos eligió, y esa elección significa también un regalo, porque no es por merecimientos, no es por nada que hubiera en nosotros, sino porque al Señor le plació darnos el regalo de la elección. Y además de ello, esa elección implica un tercer regalo, que es el ser santos y sin mancha delante de Él. Y ser santos y sin mancha delante de Él implica vivir una vida llena de plenitud, llena de abundancia, llena de bienestar, llena de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, entendiendo que prosperidad es también que nos vaya bien en la vida. No necesariamente significa tener muchas riquezas, muchos bienes, mucho dinero, sino significa que tenemos todas las condiciones para vivir una vida plena y de bienestar en Cristo Jesús. Ahora, vayamos a Efesios capítulo 1 y versículo 5. Y aquí la palabra de Dios nos habla de otro regalo. Y ese regalo es el regalo de la predestinación. Dice la palabra que en amor Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y esto qué implica?
implica que todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo hará es por amor, es decir, por misericordia, por gracia, por bondad, por benignidad, por magnanimidad, por paciencia, etcétera. Nada por nuestro merecimiento, ni obras, ni características, ni cualidades, etcétera. Y el Señor en su misericordia diseñó cada uno de nuestros días para que por las circunstancias de nuestra vida nosotros llegáramos sin lugar a dudas a conocerlo, a encontrarnos con Él. La predestinación significa que sí o sí el Señor diseñó todas las cosas de nuestra vida para que al final cada uno de nosotros lo buscáramos, lo encontráramos y viviéramos en Él. Ese es un regalo también, igual que la elección. Y el otro regalo, el quinto regalo que encontramos en este pasaje es que no solo nos predestinó para ser salvos, no solo nos predestinó para tener perdón de pecados y vida eterna, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y eso a pesar de todas nuestras deficiencias, a pesar de todos nuestros errores, nuestros fracasos, no solo del pasado, sino aún de hoy. Porque esa adopción es una adopción de una sola vez y para siempre. Legalmente, y recordemos que lo natural es un reflejo de lo espiritual, en lo legal, un padre media vez adopta a un hijo, ese hijo no puede ser desadoptado. Y esto nos está implicando también la seguridad de la salvación. La única razón por la cual esa adopción supuestamente se podría perder es que nosotros la rechazáramos. Nosotros rechazáramos ser los hijos de Dios, pero también lo vemos por la experiencia del hijo pródigo, que de todos modos el Señor se va a encargar de las circunstancias de nuestra vida para que esas circunstancias nos lleven de regreso a Él y poder disfrutar de todas las bendiciones y las riquezas de su paternidad. El Señor no se va a quedar de brazos cruzados si yo en algún momento decido ya no quiero ser hijo de Él y me voy a ir de regreso al mundo y voy a ser como un hijo pródigo. El Señor esa parte de nuestra vida ya la conocía desde antes de la fundación del mundo y ya había determinado las circunstancias necesarias para que, a pesar de que nosotros nos saliéramos de su paternidad, Él nos iba a regresar, como sucede con el hijo pródigo. De hecho, y esto es por gracia, porque es un regalo, porque ninguno de nosotros, ojo, ninguno de nosotros llenamos las características para ser un hijo de Dios por merecimientos. La única forma que tenemos de llegar a ser hijos de Dios es por su gracia. Ni siquiera siendo hijos de Dios hacemos todo bien para merecer ser hijos de Dios. Es un regalo que Él nos dio de su gracia y Él nos va a mantener como hijos de Él por gracia también. Y todas las situaciones de nuestra vida, por eso Romanos 8, 28 al 29 dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y le quiero dar un testimonio, creo que se lo conté el día de ayer, pero creo que también la ocasión es propicia para que se lo vuelva a contar. Y es que pensando en ese pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, junto con otros pasajes de la palabra de Dios, como por ejemplo el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que dice la palabra que Él diseñó todos nuestros días, sin faltar ninguno de ellos, y que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y el Salmo 138, 8, que dice que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Llegué a darme cuenta de algo. Y revisando mi vida anterior, mi vida pasada, todas las cosas que el Señor permitió en mi vida, incluyendo las cosas negativas, las cosas, incluyendo mis fracasos, mis errores, mis pecados y todo fue diseñado para que el día
que Dios había determinado para que yo fuera salvo, ese día las condiciones en mi corazón estuvieran listas para que yo me rindiera a Él. Todas las circunstancias de nuestra vida, Dios las planea para eso, incluso en nuestra vida cristiana. Las dificultades que Dios permite en nuestras vidas son parte de su plan permisivo. ¿Para qué? Para que a través de esas circunstancias yo reconozca mis pecados, mis errores, mis malas decisiones, mis fracasos y me vuelva de nuevo a Él para que me vaya bien de ahí en adelante y para amarlo cada día más. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea, todo lo que el Señor permite en nuestras vidas está diseñado para que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón cada día más. Ese es un regalo, porque el Señor no solamente nos salva, el Señor nos garantiza que va a mantener esa salvación en nosotros, sí o sí. Y las circunstancias que Él permite en nuestras vidas son precisamente para mantener esa paternidad, porque Él nos conoce. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, sabe que somos polvo, sabe nuestras limitaciones, sabe nuestros errores, sabe nuestros fracasos, pero Él va a usar todo eso para que cada día nos acerquemos más a Él, cada día le amemos más a Él, cada día nos volvamos más a Él y cada día le conozcamos más. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. O sea, todas las circunstancias de nuestra vida y las victorias que Él nos da en nuestras vidas es para enseñarnos cómo es Él para con nosotros, para que nosotros le conozcamos más y conociéndole más, le amemos aún más. Todo lo que Dios hace en nosotros y nos da y permite es por su gracia, para que no haya jactancia de nuestro lado. Miren, si siendo todo por gracia, de repente nosotros decimos cosas como, es que yo oré y por eso se sanó, o yo oré y por eso Dios me bendijo. Eso es bíblicamente hablando, es una incorrección. Una persona sana no porque yo ore, una persona sana porque Dios la sana. Lo que pasó ahí es que Dios me dio el privilegio de participar con Él, de colaborar con Él en esa sanidad, porque Él me quería mostrar cuán grande es su amor, no solo para conmigo, sino también para con la persona a la cual está sanando. Si el Señor me bendice porque con algo y yo oré por eso, es simple y sencillamente para enseñarnos la gran misericordia del Señor. Él puso el querer como el hacer, que yo orara por eso, y Él lo cumplió, porque era su plan y su propósito para mí, para que yo me diera cuenta de cuán hermoso y maravilloso y amoroso es el Padre para con cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que fuimos predestinados, eso significa que Él nos conoció anticipadamente. Dios primero nos pensó, luego determinó todos los hechos posteriores de nuestra vida. Y eso significa que nuestra vida fue y es lo que Dios determinó que fuera, para que por ello llegáramos al conocimiento de Él. Nos lo dice Hechos capítulo 17, versículo 26. Miren, y se lo voy a poner le voy a poner un ejemplo, o le voy a hacer una pregunta. Muchos de nosotros nos quejamos de la vida pasada, de nuestra vida de pecado, de nuestra vida separados de Dios, de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestras circunstancias, y muchas veces nos quejamos contra Dios de por qué Dios permitió que esas cosas pasaran en nuestra vida. Y hago una pregunta. Si su vida hubiera sido perfecta, si su vida hubiera sido como usted hubiera querido, le pregunto, ¿usted hubiera llegado a Cristo? Si su vida hubiera sido perfecta, ¿usted hubiera llegado a Cristo? No, seguro que no. No lo hubiéramos necesitado para nada.
Si aún necesitándolo somos a veces tan arrogantes que lo hacemos a un lado y queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, no hubiéramos llegado jamás, si nuestra vida hubiera sido perfecta, no hubiéramos llegado jamás a conocerle a Él. Las circunstancias que Él permitió en nuestras vidas son las circunstancias que Él usó para que nosotros llegáramos a Él. Así que ya dejemos de quejarnos de la vida que tuvimos en el pasado. Simple y sencillamente fueron las circunstancias que el Señor utilizó para que nosotros llegáramos a conocerle a Él de la manera que le conocemos hoy. Yo le soy absolutamente sincero. Si a mí no me hubieran pasado todas las cosas que me han pasado en mi vida, negativas o dolorosas o lo que fuera, yo no conocería al Señor como lo conozco hoy, ni amaría al Señor como lo amo hoy. Yo le doy gracias al Señor por todas esas cosas que me pasaron en la vida, porque esas fueron las cosas que me llevaron a rendirle mi vida a Él, a buscarle a Él y a conocerle a Él, a amarle a Él como lo amo el día de hoy. Sin esas cosas no hubiera alcanzado lo que el Señor ha permitido que alcance hoy. Esas fueron cosas que el Señor permitió por su gracia, porque Él tenía por delante algo mejor que esas cosas. En Efesios 1:6, sigamos adelante con las riquezas de su herencia para con nosotros sus hijos. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Uno de los grandes problemas de los seres humanos, aún de los cristianos, es el rechazo. Somos extremadamente susceptibles al rechazo. Si alguien dice algo mal de nosotros, inmediatamente eso nos mueve el tapete, como decimos en Guatemala, o nos mueve la silla y nos hace sentirnos mal, sentirnos que no valemos, sentir incluso enojo con la otra persona y tomar venganza, porque si me rechazan, entonces yo te voy a rechazar, etcétera, etcétera, etcétera. Y vivimos haciendo un montón de cosas para agradar a los demás, porque le tenemos temor al rechazo. El Señor soluciona el problema del rechazo de una vez y para siempre. El Señor soluciona el problema del rechazo de cualquier persona. En este pasaje, cuando dice somos aceptos en Él, eso quiere decir Él no nos rechaza a pesar de nuestras deficiencias, de nuestros errores, de nuestros fracasos, a pesar de cualquier cosa. Él no nos rechaza, Él nos acepta. Mire, yo he cometido muchos errores en mi vida y sé que hay muchas personas, y me lo han demostrado, que me rechazan. No perdonan mis equivocaciones del pasado, no perdonan mis pecados del pasado, no perdonan mis fracasos del pasado. Sin embargo, en el Señor he encontrado el refugio y la solución a todo eso. Y es que Él me acepta como soy. No me va a dejar así. No me va a dejar así. Él aprovechó mis fracasos, aprovechó mis pecados, aprovechó mis errores en el pasado para sanar mi corazón, para transformar mi corazón y hacerme una persona diferente. Yo ya no soy el que fui y hoy no soy el que voy a ser en el futuro, porque el Señor nos está transformando día con día, pero no me tengo por qué sentir rechazado. Simple y sencillamente necesito aprovechar esta circunstancia para ver lo que hay en mi corazón que me está causando ese dolor y sanarlo, entendiendo que mi Padre, mi Padre amado, de quien depende mi vida, me acepta tal como soy, aunque me va a transformar. No me va a dejar igual, pero Él me acepta. Si me aceptó siendo pecador, si no me rechazó siendo pecador, antes de que fuera salvo, mucho menos me va a rechazar el día de hoy siendo su hijo. Esta es una verdad que no hemos comprendido los cristianos y rechazamos a los hermanos que por alguna razón caen
y los aislamos y les quitamos el habla y hasta los hasta hablamos mal de ellos, cuando nuestro Padre no habla mal de ninguno. Cuando Él no nos ha rechazado, sino que Él nos va a tomar y como le dijo Jesús a la mujer encontrada en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y como dice nuestra hermana Lara en su comentario, es una oportunidad de arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. El Señor permite nuestros fracasos para que veamos las malas decisiones que tomamos y viendo las malas decisiones que tomamos las corrijamos y cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser y nos amoldemos a la palabra, porque esos errores, esos pecados, esas faltas que cometemos es porque hemos actuado probablemente en la carne, en lugar de actuar en el espíritu. Y entonces lo que el Señor nos está permitiendo con esa situación es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, no que digamos, qué malo que me está rechazando, qué malo lo que está haciendo. No, ¿qué hice yo mal para arrepentirme, para cambiar y para seguir avanzando y siendo transformado a la imagen de Cristo? Y que los demás nos van a rechazar. Mire, nos van a rechazar. El rechazo es una situación derivada del pecado y mientras en el mundo siga habiendo pecado, va a haber rechazo para usted y para mí. Al Señor lo rechazaron siendo perfecto, no habiendo hecho absolutamente nada, habiendo vivido toda su vida en bondad para todo aquel que se le acercó. Sin embargo, al Señor lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Entonces no se preocupe del rechazo de los demás. Lo vamos a vivir. El rechazo de los demás es una experiencia, no es un monumento. No tengo que hacer de ese rechazo una experiencia de toda mi vida y sentirme mal el resto de mi vida. Es solamente una experiencia de aprendizaje. Aprendo, perdono y sigo para adelante. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor nos liberta del rechazo. Ese pasaje es liberador. Mire, por muchísimas razones yo viví una gran parte de mi vida rechazado o sintiéndome rechazado. Pero este pasaje para mí fue liberador. Ahora ya no me importa. Pueden hablar de mí lo que quieran y yo ni me voy a defender. El que me defiende es el Señor, punto. No necesito estarme defendiendo, ni necesito estar dando justificaciones o explicaciones. Al único que le voy a dar justificaciones o explicaciones es al Señor y Él no las necesita porque ya conoce mi corazón. Y cada vez que he llegado con el Señor a confesar mis pecados por los errores que cometí y que causaron que los demás me rechazaran, el Señor siempre me ha dicho, ni yo te condeno, no peques más. Y mire, es una experiencia y va a ser una experiencia incluso de los mismos cristianos. Hay iglesias donde a mí nunca más me van a volver a invitar porque no les gustó algo que dije o porque no les gustó una enseñanza, pero ¿sabe qué? Igual, a mí eso no me preocupa, porque yo sé que quien abre puertas es el Señor y quien cierra puertas es el Señor. Y Él me va a llevar a donde Él me quiera llevar. Y el que no quiera, no quiere. Haciéndole el bien he sido rechazado por otras personas. ¿Y sabe qué? Me dijo un día el Señor, porque tuve una experiencia muy dura con eso. Y un día estaba hablando con el Señor y el Señor me dijo, tranquilo, no te están rechazando a ti. Están rechazando lo que hay de mí en ti. Y eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Si a mí me rechazaron, a ustedes los van a rechazar, porque yo estoy en ustedes.
Tranquilo, como dicen los americanos. Take it easy. Usted tranquilo, guarde la calma. Y la palabra de Dios nos dice, si no estoy mal, en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 10, que si todavía queremos vivir agradando a los hombres, entonces no somos siervos de Dios, somos siervos de los hombres. El rechazo es una cadena que viene del diablo que nos quiere encadenar para que vivamos nuestra vida no para agradar al Señor, sino para agradar a los hombres. ¿Sí? Pero usted tranquilo. La palabra de Dios, he aprendido algo también en relación con esto del rechazo. He aprendido algo. Si mis caminos le son agradables al Señor, aún a mis enemigos va a hacer que estén en paz conmigo. Entonces, de lo que yo me tengo que ocupar, no es de si me rechazan o no me rechazan. De lo que me tengo que preocupar es, ¿hay alguna razón, algún error, alguna falta, algún pecado que yo cometí por el cual me están rechazando? Ok, entonces me arrepiento delante del Señor, pido perdón y el resultado se lo dejo a Él. Y Él aún a mis enemigos los va a hacer estar en paz conmigo cuando mis caminos son agradables a Él, cuando estoy caminando en la obediencia a Él. Mire, el rechazo es una experiencia que tenemos que aprender a lidiar con ella, y este pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 3, y no sé por qué estoy enfatizando tanto en lo del rechazo, pero es el Espíritu Santo que quiere ministrar a algunos. Este pasaje es liberador. Es totalmente liberador. Soy aceptado en el Señor. Él no me va a rechazar de ninguna manera. Él, desde que me llamó, antes de la fundación del mundo, ya sabía todos mis errores, todos mis fracasos, todos mis pecados. Y así me predestinó, me eligió, me salvó y me va a glorificar. Lo único que yo necesito hacer es caminar en Él. Muy bien, sigamos adelante. Solo una observación y se lo quiero repetir. El Señor no nos aceptó en la cruz del Calvario. El Señor nos aceptó desde antes de la fundación del mundo. La cruz selló esa aceptación. Pero fuimos aceptos en el amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Ya somos plenamente aceptados en Él con nuestras imperfecciones, errores, fracasos pasados, presentes y futuros. Y Él va a trabajar en nosotros para cambiar esa situación. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos, llegaremos a ser perfectos cuando lleguemos con el Señor, pero antes no. Y como no somos perfectos, algunos nos van a rechazar. Mire, aún enseñando la palabra de Dios nos rechazan. El mundo nos rechaza y aún los hermanos nos rechazan. Porque no les parece, porque tocamos algo que no les gustó de su propio corazón y entonces nos hacen un gran boom. Porque a alguien lo confrontamos diciéndole algo que estaba mal en su vida para que lo corrigiera por amor, por misericordia, y lo toma mal y termina siendo nuestro enemigo. Tengo algunos así, que por amor les dije las cosas y resulta que son mis enemigos ahora, pero al final no es mi problema. Al final es problema de ellos, no mío. Porque yo soy acepto en el amado. Entonces, si soy acepto en el amado, al final, yo tengo un dicho, parece un poquito grosero, pero si el Señor me acepta, ¿qué me importa que todo el mundo me rechace? Al final, mi vida eterna no depende de la aceptación de los demás, mi vida eterna depende de la aceptación
del Señor y ya la tengo. Por lo tanto, voy a tener vida eterna, le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste y le pese a quien le pese. Eso ya está hecho, porque Cristo, Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo y lo selló en Cristo Jesús. Así que mis amados, ya dejemos de sufrir por el rechazo, por favor. Ya no tenemos que hacer nada para ser aceptados, amados, bendecidos, escuchados. Todas esas cosas las tenemos en el Señor ya. Si alguien nos rechaza, recuerde esto. Si nuestra vida está en Cristo, si estamos caminando en Cristo, si nuestra actitud hacia el Señor es amarlo con todo nuestro corazón, de la mejor manera que podamos, y si estamos tratando de caminar con todo nuestro ser en sus caminos, no importa que los demás no nos acepten. Él nos acepta. Y nuestra vida depende de Él, no depende de los demás. Y es más, usted tranquilo, como dice nuestro hermano Abiú, pare de sufrir. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo fuimos llenos de bendiciones de parte del Señor para los demás. El que nos rechaza a nosotros, rechaza esas bendiciones porque no va a recibir nada de nosotros. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? Yo no, porque yo tengo lo que Dios me ha dado y lo disfruto. Pero si alguien me rechaza, se está perdiendo por tal vez una cosa insignificante o irrelevante. Se está perdiendo lo demás que Dios me dio a mí, que son bendiciones para Él. Todos somos un regalo, los unos para los otros, y eso lo dice 1 Corintios capítulo 12. A todos nos dio dones para ser de edificación y de bendición para los demás. Si alguno me rechaza a mí, está rechazando esos dones y por lo tanto no va a ser bendecido con esos dones. Su vida va a ser empobrecida porque no va a ser bendecido por esos dones. Entonces no perdemos nosotros. Suena duro decirlo, pero al final pierden ellos. Principalmente cuando nos rechazan por cosas irrelevantes. Hay gente que nos va a rechazar sin que le hayamos hecho absolutamente nada. Simplemente porque nos envidian, simplemente porque tienen celos, simplemente porque no tienen lo que nosotros tenemos y ellos quisieran tenerlo, o simple y sencillamente porque hicimos algo que los defraudó cuando habíamos hecho 100 cosas buenas. Por una mala nos rechazan. Bueno, no es problema. Usted siga adelante. En el Señor es aceptado plena y completamente. No lo va a dejar así, pero va a ser libre. Va a ser libre de vivir por el que dirán, de tratar de vivir agradando a todos. Y mire, tratar de agradar a todos es un imposible. No los va a agradar a todos. No somos. Primero, hay un dicho que dice que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y a algunos ni siquiera las monedas de oro les caen bien, número uno. Número dos, somos hijos de Dios. Como cristianos, imperfectos, sí está bien. Pero si al Señor, siendo perfecto, lo rechazaron, a usted y a mí nos van a rechazar también. Pare de sufrir. Acepte que va a ser rechazado y sacúdase y libérese de cualquier sentimiento negativo por el rechazo y más bien llénese de buenos sentimientos y buenas acciones hacia aquel que lo rechaza. ¿Sabe? Yo sé que hay gente que me rechaza. Ya tengo en mi lista de oración y la bendigo todos los días. No importa que no me acepten, no importa que me rechacen, los bendigo todos los días. Y para mí es una bendición. ¿Por qué? Aprendí un principio. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Si yo me pongo a maldecir, la maldición va a venir contra mí. Pero si me pongo a bendecir, la bendición va a venir a favor mío. Entonces,
Liberémonos del rechazo y vamos adelante y vivamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Amén. Libres por su aceptación, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por la obra que está haciendo en nosotros, por la transformación, por todas las cosas que Él nos ha hecho libres para que vivamos plenamente libres. Vamos a pasar ahora al otro versículo, que es Efesios 1, 7 al 8, y la palabra de Dios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué significa redención? Muchas veces hablamos de redención, pero no sabemos lo que significa. Redención es un beneficio que viene junto con la salvación. La redención es rescate. La redención significa compra. ¿Qué significa esto? El Señor pagó el precio para que nosotros dejáramos de ser esclavos del diablo y fuéramos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. La redención significa que Él nos rescató de las garras del diablo y nos puso en sus propias manos a un precio muy alto, y nadie puede pagar ese precio para recomprarnos. Y además el Señor no está interesado en vendernos. Él nos compró de una vez y para siempre. El que a mí viene no le echo fuera, dice la palabra. Podemos hacer las cosas que hagamos, vamos a tener consecuencias, pero no vamos a ser regresados a ser propiedad del diablo. El diablo no puede pagar el precio que nosotros valemos, porque valemos la sangre de Cristo. Y además el Señor no está interesado. ¿Sabe? Usted y yo nos podemos dar por vencidos. La gente se puede dar por vencida con nosotros, pero el Señor jamás se va a dar por vencido. El Señor va a cumplir su propósito en usted y en mí. Sus planes de bien y no de mal se van a cumplir en usted y en mí, pase lo que pase. Ya sea que vayamos por agua o que vayamos por fuego, ya sea que vayamos caminando o vayamos arrastrados, ya sea que vayamos a pie o vayamos revolcados, no importa. El Señor va a cumplir su propósito en usted y en mí, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que ese propósito se cumpliera plenamente en usted y en mí. Y Él nos destinó desde antes de la fundación del mundo para ese propósito. Y el propósito de Dios se cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y así es, hermano Bresnev. Bendito sea Cristo Jesús por su sacrificio. Usted y yo valemos la sangre de Cristo y nadie más puede pagar ese precio. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de la esclavitud del diablo. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Fuimos rescatados del temor de la muerte. Fuimos rescatados de vivir esclavos de la carne, para que podamos vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, y el Espíritu del Señor está en usted y en mí. Por lo tanto, nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús. Amén. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Somos libres. Y esa libertad costó la sangre de Cristo. Por eso no deberíamos aceptar ninguna esclavitud de ningún tipo que la carne nos quiera establecer. No debemos aceptar la esclavitud a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a los deseos a la vanagloria de la vida. Es decir, no debemos aceptar ninguna esclavitud a la autocomplacencia, a la autogratificación, a la autoexaltación, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, y en su debido tiempo el Señor nos va a conceder las cosas que son los deseos de nuestro corazón, pero por sus caminos y en sus tiempos. Y sabe una cosa, déjeme decirle algo que el Señor está poniendo en mi corazón el día de hoy. Usted y yo no necesitamos ninguna autoexaltación. Usted y yo no necesitamos ningún reconocimiento. Usted y yo no necesitamos nada que sea una vanagloria. ¿Sabe por qué?
porque usted y yo ya tenemos el mayor honor, el mayor privilegio y la posición más alta que un ser humano puede tener. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ningún título, ningún reconocimiento humano, ninguna posición nos puede dar lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Estar sentados en lugares celestiales junto con Él. Y que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. No hay lugar más alto. Estamos ya en el lugar más alto. Por lo tanto, no necesitamos ni reconocimientos, ni puestos, ni posiciones, ni nada. Esa es una vana batalla. Esa es una batalla de la carne. La única batalla que vale la pena vivir es la batalla de hacer morir la carne en mí, porque en la medida en la que hago morir la carne en mí, Cristo vive más en mí y Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y además, ¿de qué nos sirve la exaltación de 70 años de vida terrenal cuando tenemos la vida eterna con el mejor título, con la mejor posición y con el mayor honor y la mayor honra, que es la de ser hijos del Dios Altísimo? Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Amén. Así que, mis amados hermanos, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Fuimos redimidos por Cristo Jesús al precio de su sangre en esa cruz del Calvario, y nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos va a separar de su mano. Somos ovejas de su prado, estamos en su mano, nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y nada ni nadie nos va a quitar de ese lugar. Ya tenemos el mejor lugar. Antes éramos esclavos en el mercado de esclavos del diablo, y Dios, por Jesucristo y al costo de su sangre, nos compró, nos redimió de toda esclavitud del diablo, del pecado, de la muerte, del fracaso, y nos trasladó a su reino de amor, no a un reino de egoísmo. Nos trasladó a un reino de libertad, no de esclavitud. La redención implica, en primer lugar, el perdón de pecados y la liberación, sanidad y restauración a la vida plena y eterna que Dios diseñó para la humanidad en la creación de Adán y Eva, que fue corrompida por la caída. Además, también Él diseñó para que tuviéramos acceso a todas las riquezas de su gracia. La redención nos restaura a esa vida plena, y la redención nos restaura a poder disfrutar de las riquezas de su gracia, de las inmensas riquezas de su gracia. Y déjeme decirle algo acerca de las riquezas de su gracia. Y yo creo que ya, si usted ha seguido todos los estudios que se refieren a los regalos del Padre para con nosotros, sus hijos, las riquezas de su gracia no es simplemente gracia, es una gracia infinita. No es una gracia ocasional, es una gracia eterna. No es una gracia circunstancial, es una gracia permanente. Porque Dios es infinito, eterno y permanente. Y es una gracia que no vamos a alcanzar a entender plenamente en nuestra vida finita, en nuestra mente finita, sino que nos va a ir siendo revelada de día en día. Y sabe una cosa, yo creo que vamos a vivir la eternidad y vamos a seguir recibiendo revelación de la gracia del Señor todos los días de nuestra eternidad, porque el Señor es infinito y su gracia es infinita. Por ello la palabra se refiere a la gracia del Señor que vino en Jesucristo como gracia sobre gracia, gracia infinita. Y necesitamos abrir diariamente nuestros ojos para ver las manifestaciones de esa infinita gracia cada día, y cada día más abundantemente que los anteriores, en todas las circunstancias, situaciones y momentos de nuestra vida. ¿Quiere que le diga manifestaciones de la gracia del Señor todos los días? Respiramos, nuestro corazón funciona, tenemos vida, tenemos ojos para ver, oídos para oír, boca para hablar, mente para pensar, manos para hacer cosas, pies para dirigirnos a donde queremos.
tenemos abundancia de bienes, tenemos provisión de nuestras necesidades, tenemos salud, tenemos libertad, tenemos tantas cosas. Esos son regalos de la gracia, porque nada de lo que hemos hecho nos hace merecedores de ellos. Alguien puede decir, pero es que yo tengo un buen carro porque yo me lo pagué. Sí, ¿y quién le dio la gracia para tener ese trabajo? ¿Y quién le dio la gracia para tener ese salario? ¿Quién le abrió las puertas? Porque seguro hay gente que está más calificada que usted que no tiene ese puesto. Lo tiene usted. Y lo tiene usted porque la gracia de Dios fue con usted. No fue con el otro, fue con usted. Todo lo que tenemos. No hay nada. Juan 3:27. No hay nada que le sea dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y nos es dado no por merecimientos, nos es dado por su infinita, enorme, eterna y perfecta gracia. Así que tenemos muchísimo que agradecer y no hemos terminado. El próximo domingo terminamos con este estudio, nos lo vamos a dejar ahí, ya llegamos a la hora de transmisión. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales. Y le recuerdo que tenemos a su disposición 3 recursos para edificar, exhortar y consolar su vida. Llevarnos a ser la novia, ayudarnos a ser la novia de Cristo y vivir cada día en la mayor plenitud como hijos del Padre. Estas son estas transmisiones que las tenemos de lunes a viernes, los lunes, jueves y viernes a las 8 de la noche, el martes a las 8:30, el miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos también a las 8 de la noche. Así que lo esperamos. Aparte de ello, tenemos también una página de internet que se llama Reyes y Sacerdotes. El link es www.reyesysacerdotes.net, donde usted puede encontrar cualquier cantidad de estudios relacionados con la palabra de Dios y con una infinidad de temas para edificar su vida, aparte del canal de YouTube que es @Gustavo Bianchi y donde hay alrededor de unas 300 o más enseñanzas en audio, video y en congos bosquejos. Así que lo invitamos a visitar esos recursos y a aprovecharlos porque para eso son. Tienen acceso gratuito. Solo le agradecería que si entra al canal de YouTube le ponga suscribirse, porque eso permite a más gente, eso nos permite subir en el motor de búsqueda de YouTube y eso permite que más gente sea bendecida con estas enseñanzas. Así que le doy muchísimas gracias por su sintonía. No se retire, vamos a orar todavía por usted y por todos los suyos y solo quiero desearles que tengan un lindo fin de semana, un bendecido fin de semana. No se olvide de congregarse, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y si no lo puede hacer de manera presencial, hágalo de manera virtual, pero no deje de congregarse. Muy bien, vamos a orar. Y al terminar la oración vamos a despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que es liberadora, transformadora, Señor. Te damos gracias por las riquezas de tu herencia que tenemos con todos los santos, por tu gracia sobre gracia, Señor. Esas infinitas riquezas de la gracia que vivimos cada día, Señor, muchas veces sin percatarnos, sin darnos cuenta, sin agradecerla, Señor. Pero te pedimos, Padre, que cada día nos des más ojo para ver cada una de esas manifestaciones de las riquezas de tu gracia en nuestra vida, Padre. Señor, perdónanos si hemos sido quejosos o malagradecidos sin entender, Señor, que todas las cosas que tú has permitido en nuestras vidas es para cumplir tu propósito de amarnos, Señor, plena y totalmente, y que nosotros te conozcamos y te amemos a ti, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, y podamos vivir, Señor, vidas bendecidas, vidas plenas, vidas en bienestar, vidas en prosperidad, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu magnanimidad, por tu grandeza, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo, por lo que harás,
Señor. Gracias, Padre, porque ya no somos las mismas personas que fuimos antes, Señor, y las personas que somos hoy no son las personas que seremos en el futuro por la obra de tu Espíritu Santo, perfeccionándonos a cada uno, cada día, hasta el día de Jesucristo, Señor. Padre, en esta hora también aprovechamos ese maravilloso, hermoso, Señor, regalo de tu gracia, de poder tener libre acceso y confiado, Señor, al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre, en primer lugar, queremos poner delante de ti a todos los enfermos, Señor, en el mundo, que estén en las unidades de cuidados intensivos o recuperándose en hospitales o en sus casas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, los sane de una manera sobrenatural, Padre, y que en esa sanidad encuentren también, Señor, su salvación, los que todavía no han sido salvos, y los que ya son salvos, Señor, encuentren un motivo más, Señor, para avivar el fuego del amor por ti, Padre. También te pedimos, Señor, por Jerusalén, por la paz de Jerusalén y la paz de Israel, pidiéndote, Señor, que tú guardes a tu pueblo escogido, Señor, y que no solo los guardes de sus enemigos, Señor, guárdalos de sí mismos y vuélvelos a ti de todo corazón. Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre ellos, Señor, y sobre sus enemigos, para que se vuelvan a ti, para que se conviertan a ti, para que te conozcan, para que vengan a ser, Señor, ya no pueblo, sino familia tuya, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso y precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre, también en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sane al que esté enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte al que esté cautivo de mentiras todavía, Señor, que están en nuestra mente y en nuestro corazón, que se oponen al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, también te pedimos por cada uno de los nuestros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Espíritu Santo, esté sobre ellos, volviendo a ti al que todavía no te conoce, y a los hijos, a los que estén caminando en el camino del Hijo pródigo. Y, Señor, a aquellos que se hayan enfriado en su amor o se estén debilitando en su fe, que tu Espíritu Santo los avive y los fortalezca, Padre. También te pedimos, Señor, que tú restaures el corazón de nosotros, Señor, que pueda estar quebrantado y que suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, que esta noche tu Espíritu Santo ministre en nuestro cuerpo para que nuestras energías físicas sean restauradas, pero mientras dormimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu, activando esas semillas de bendición, esas semillas de tu palabra, Señor, para que se hagan vida en nuestras vidas, Padre. Y, Señor, llénanos de tu gozo por tu Espíritu Santo, para que el día de mañana, Señor, que es el día que tú hiciste, para que nos gocemos y nos alegremos en ti como todos los días, vivamos en ese gozo que es nuestra fortaleza, y todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, bajo la dirección de tu Espíritu y para bendición de quienes nos rodean y de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por escuchar nuestras peticiones y responderlas, Señor, porque tú siempre respondes de la mejor manera, Señor, de la manera perfecta, y te damos a ti toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que tengan un lindo fin de semana, que la gracia y el favor del Señor estén con cada uno de ustedes. Les mando bendiciones y abrazos a cada uno y esperamos vernos el próximo domingo a las 8 de la noche. Un abrazo para todos y bendiciones.